Laberinto argentino. Un personaje central, un invitado y un libro. La Plata, 15 de abril de 1884. Dardo Rocha no podía creerlo. El zorro, Roca, lo desairaba otra vez. Se había negado a asistir a la fundación de la ciudad que apadrinaba en noviembre del 82, y un año y medio después declinaba el convite al acto de traslado formal a La Plata de las autoridades provinciales. Abandonaban Buenos Aires tal y cual deseaba el presidente. Aún así le negaba el gesto mínimo de cortesía, y con la negativa la oportunidad de aparecer juntos en la foto, con el peso electoral que tendría esa imagen. El presidente invocaba estar fatigado y que se iba a perder esta simpática ceremonia. ¿Simpática ceremonia? Más vuelta le daba, más ardía. ¿Simpática? Yo te ayudé a terminar con la guerra fratricida. Abogué por tu candidatura dentro del PAN. Te apoyé con tus planes para que Buenos Aires se convirtiera en la ciudad del país y bregué por tu propuesta para federalizar el puerto, ¿y así me pagás? El gobernador no podía controlarse. Difícil que logre levantar esta ciudad si nos boicoteás el puerto de aguas profundas y la red ferroviaria. Y querés quedarte además con el Banco Provincial. Zorro. Rocha se había ilusionado en demostrarle que era digno de sucederlo en la presidencia y recibir su bendición. Al fin y al cabo, ese era el acuerdo tácito que tenían. Si hasta Juan Bautista Alberdi, nada menos, lo definía como el príncipe de Gales criollo. Acabamos de escuchar a mi querido amigo Paul Dugal narrando un fragmento de la valiosísima para nosotros novela La ciudad de las ranas de Hugo Alconada Amón. Y a partir de esta novela que vamos a trabajar hoy en este episodio, nos vamos a permitir un vuelo que consideramos inspirado sobre los fascinantes últimos 20 años del siglo XIX, que son fundantes de nuestra Argentina moderna. Así que vamos a darles la bienvenida formalmente a nuestros oyentes a un nuevo episodio de Laberinto Argentino. Sí, gracias James. Qué placer. Esto no es la primera vez que abordamos el fin del siglo XIX, la generación del 80, pero acá le vamos a dar una mirada diferente. Para empezar, es una novela, el libro, pero es una novela histórica y se nota que está muy trabajada, muy investigada, las fuentes son extensísimas, así que hay mucha historia, hay un gran trabajo de divulgación histórica, que es un poco el lado B de la generación del 80, si se quiere, digamos. Es una manera no oficial, si se quiere, de contar lo que también estaba pasando durante esos años recordados como años dorados. Bueno, demos un poquito de contexto histórico a nuestros seguidores sobre qué es lo que vamos a hablar, ¿no? En este episodio, la Argentina había ya pasado su historia colonial, ya se había organizado como República Argentina, ya habían sucedido las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Roca era el presidente y dominaba la escena política en ese momento. No eran años fáciles de todas maneras. La pacificación entre la República Federativa, llamémosle así, y la vocación de liderazgo de la provincia de Buenos Aires todavía estaban en ebullición, y en este contexto empiezan a sucederse los hechos de esta magnífica novela que hemos comentado con Paul, que es muy Laberinto Argentino. Así que, ¿quién mejor para hablar de este lado B de la generación del 80 que Hugo Alconada Amón? Hugo, qué placer tenerte acá.
dejarme contar un poco, digamos, todos lo conocen a Hugo, pero es uno de los grandes periodistas de investigación de la Argentina, tiene muchos libros publicados sobre el tema, es una persona con mucho coraje, en mi opinión, y con una determinación y resiliencia que lo pone en una categoría aparte. Es prosecretario de redacción de La Nación y también es profesor o maestro de la Fundación de Gabriel García Márquez. Es columnista en New York Times en español, en Washington Post. Y es alguien que el mundo ha advertido de la obra y del trabajo. Es ganador del premio quizás más prestigioso del periodismo, que es el Moores Cabot, de la Universidad de Columbia. Bueno, y no nos deja de sorprender, hace poco Hugo publicó con los 40 años de Malvinas una serie de artículos que se los recomiendo a todos, si no lo leyeron en su momento. Es una historia, es un viaje también, porque Hugo consigue desde Inglaterra llegar a las islas, y también es un lado B, quizás, lo que él relata sobre este tema tan caro a nuestro corazón. Así que bienvenido, Hugo, y vamos entonces a la Ciudad de las Ranas. Bueno, en primer lugar te felicitamos porque es una magnífica novela que la recomendamos fuertemente a nuestros seguidores. Está en la lista de los bestsellers, primera. Y queríamos empezar a hablar sobre cómo la construcción, el erigir esa ciudad con esos edificios y esas avenidas tan orgullosas, ¿no?, de La Plata, ¿cómo te acercaste a ese tema? ¿Por qué se llama también La Ciudad de las Ranas?, que es el título de la novela. ¿Quién y por qué la bautizó así? ¿Qué es lo que te llevó a pensar en homenajearla de esta manera? Muchísimas gracias a ambos por recibirme, por darme esta ventana y esta pileta para zambullirnos juntos. La verdad que muchísimas gracias. Ya estoy disfrutando de antemano, así que esto es buenísimo. A ver, primer eje, ¿por qué yo me involucré en esto? Porque yo soy nacido en La Plata, criado en La Plata, vivo en La Plata, aunque trabajo en Buenos Aires, y al mismo tiempo, porque aunque tengo 48 años, los 2 años que trabajé en el diario El Día de La Plata, que fueron los primeros palotes periodísticos que hice, esos 2 años y monedas me permitieron conocer lugares que ni antes ni después podría haber conocido, personas que de otro modo jamás hubiera contactado, y empezar a escuchar los primeros indicios de una historia riquísima. Esto es el primer eje. Y luego, el tema en sí es riquísimo porque excede la fundación de una ciudad, sino que va a esto que mencionabas antes vos, James, que es la idea de vislumbrar el laberinto argentino. La idea de decir, ¿qué pasó? Entonces, me alegra que hayas dado esa introducción de contexto histórico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un momento en el cual Argentina venía de unitarios y federales, autonomistas contra provincias, veníamos de la revolución de Carlos Tejedor, en la cual mueren 3.000 personas, 3.000 argentinos, en un momento en que el país tenía 1.200.000 habitantes. Con lo cual estamos hablando que si multiplicáramos por 40 para simplificar, es como si durante unos días murieran hoy 120.000 argentinos en una rebelión entre provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias. Es una masacre. Tremendo. Entonces, en ese contexto es donde, por un lado, Roca y Rocha unen fuerzas y se ayudan mutuamente, aunque no son amigos, para, en definitiva, llegar al poder. Uno como presidente, Roca, el otro como gobernador, Rocha. E inmediatamente empiezan las peleas. ¿Por qué? Porque lo único que los unía era la ambición de poder. Ni siquiera los intereses completos, porque tenían intereses en común e intereses divergentes. Y eso trasluce a su vez este último eje que vos mencionabas en tu pregunta, es ¿por qué la Ciudad de las Ranas? Porque Roca, siendo presidente,
comprende cuál era el plan último de Rocha. ¿Que cuál era? Era decir, como gobernador, él utilizaría la construcción de la nueva capital de la provincia de Buenos Aires como su vidriera, su trampolín para llegar a la presidencia. Ahora, Rocha era porteño. Cuando murió Rocha, Fray Mocho lo despidió como el último porteño, no el último como el último de la fila, sino el último como el concepto de antonomasia, es decir, la esencia de un porteño. El plan último de Rocha era ganar la presidencia, devolverle la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y en un enroque convertir a la ciudad de La Plata en la capital federal. Por eso también este comentario que vos decías, de por qué esas grandes avenidas, por qué esos grandes edificios públicos, por qué estas cosas que tienen reminiscencias de Viena y de... Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo en medio del desierto, de la nada? Era porque el plan de Rocha era, esta va a ser la capital de la Argentina. Y cierro con esto. Roca, que podías decir muchas cosas, pero como vos decías, Paul, le decían el zorro, porque era vivísimo. Jugaba 3, 4 jugadas por delante del resto. Vislumbra que si Rocha llega a ganar la presidencia y completa ese plan, en definitiva los argentinos habrían sangrado para nada. Y que en definitiva, haberle cortado la cabeza a la conspiración, a la rebelión de Carlos Tejedor, hubiera sido fútil. Porque en definitiva volverían a tener un desbalance entre la provincia de Buenos Aires con su ciudad cabecera y el resto de la provincia, y otra vez que tendrían dentro de 10 años otra vez otra pelea intestina. Y ahí es donde Roca se pone a trabajar para desbancarlo a Rocha. Y sin darse cuenta, probablemente Roca y Rocha inician una maldición, llamémosla así, Total. que ningún gobernador de Buenos Aires hasta ahora ha llegado a la presidencia. En esa dinámica, Paul, de amor y odio, no odio, déjame ver, de necesidad y de recelo entre el Estado nacional y el Estado provincial, entre el presidente y el gobernador, que pueden ser del mismo partido político y aún así se recelan. Y tenemos múltiples episodios, nada más que en los últimos 30 años. Si vemos la dinámica que tenían entre, por ejemplo, Menem y Duhalde, o incluso después entre Néstor Kirchner y Daniel Scioli, o entre Mauricio Macri Cafiero y María antes. Eugenia Vidal, Alfonsín y Cafiero. Esa dinámica así, te quiero, te necesito, pero te recelo, y esta es mi sillita, y no te acerques demasiado. Entonces, yendo a este punto de por qué la ciudad de las ranas que vos planteabas, James, los registros de la época te hablan que lo invitaron a Roca, véngase que queremos que sea el padrino. Y no fue a la fundación, ni siquiera siendo el padrino. Véngase y para el traspaso de autoridades. Tampoco fue. Y de hecho, tanta era así la distancia entre Roca y Rocha, que Roca, cuando vislumbra que la mano viene mal, lo invitó a hacer como si fuera una recorrida especial. Y dice, bueno, venga usted solo y viene antes, lo llevo a pasear por un carruaje, lo tenemos esperando. O sea, lo mimamos completo. Y cuenta, esto estamos hablando de días antes de la fundación. Y que ya había llovido como suele llover en esta zona, digamos, cercana al Río de la Plata, que cuando te llueve 3 días seguidos, que te levantás y llueve, te vas a dormir y sigue lloviendo. Al tercer día, viste que el piso parece una sopapa. Imagínate los bañados de la ciudad de La Plata. Sin desagüe, era lodazal y esteros y juncos y agua. Y cuenta la tradición que cuando Rocha le muestra a Roca el lugar donde iba a ser la ciudad, le dice específicamente, y acá va a ser la Plaza Mayor, la actual Plaza Moreno. Acá, y extiende la mano. Y que cuando extendió la mano, Patos y Gallareta levantaron vuelo, y que Roca lo mira, pajarito, le dice, esto más que una ciudad para personas, va a ser una ciudad para ranas. Y lo empezó a volver loco. Bueno, y así quedó para la historia ese nombre, la ciudad de las ranas. El proyecto de La Plata, ahora dejemos la política atrás un segundo, es un proyecto extraordinario, o sea, urbanístico, concepción moderna, inspirado quizás en, no sé, algunas de las grandes ciudades de Europa, como Barcelona, diagonales, layout de edificios públicos. Algunos de los, o sea,
nosotros no somos platenses, con lo cual no tenemos la habitualidad de estar ahí, pero el teatro argentino es uno de los grandes teatros líricos del país. El museo, digamos, wow, qué proyecto increíble, y hay que darle el mérito a Rocha en ese sentido de llevarlo adelante y hacerlo contra toda la adversidad, ¿no? Sí, porque además aunaba pasado, presente o futuro, o en términos periodísticos. Combinaba de la fiebre amarilla a los masones pasando por Julio Verne. ¿Por qué? Porque en definitiva, en ese diseño, vos tenías, contexto histórico, una epidemia de fiebre amarilla que en 1871, 11 años antes, muy fresco, les había pegado durísimo. Y quienes estaban fundando la ciudad tenían amigos que habían muerto, parientes que habían muerto. Entonces les pegaba en serio. Entonces, eso explica parte del diseño de la ciudad. Esta idea de decir, mira, un parque cada 6 cuadras, que además avenidas anchas que faciliten la aireación, y además un pulmón llamado bosque, hoy actual bosque platense, que te permita además tener un espacio urbano. Esto por un lado. Y recordemos que eso terminamos usufructuándolo, y nosotros, platenses, nos beneficiamos de eso con nuestra pandemia de COVID en 2020 y 2021. Después, si quieren, lo contamos. Pero para nosotros, platenses, ese diseño fue, para nosotros, una bendición. Porque cuando nadie podía estar en espacios cerrados y solamente podías estar en espacios públicos, eso te permitía que vos llegabas a la vereda de tu casa y en cualquier dirección que fueras, a 3 cuadras tenías un parque. Qué interesante eso que decís, que todavía hoy Sí. ese diseño es Fue clave. muy Clave. interesante. 1. 2. Tenés el presente de ese momento, que era un diseño pensado en decir la separación de iglesia-estado, que estábamos en plena puja. Por ejemplo, sí, la ley 1420 de educación laica, gratuita, pública, obligatoria. Entonces, crear escuelas. Y además la separación de iglesia-estado combinado hasta en el diseño. Porque fijen, la próxima vez que vayan a la ciudad, miren eso, que es el diseño está armado, que los edificios públicos están sobre el eje de las avenidas 51 y 53. Y vos tenés la jefatura de policía, actual Ministerio de Seguridad, la casa del gobernador, la gobernación, la legislatura, poder legislativo, antes veníamos poder ejecutivo, después venía el teatro, después venía la municipalidad, la plaza más grande de la ciudad, y del otro lado de la plaza, la iglesia, la Catedral de La Plata. Separación iglesia-estado hasta en términos urbanísticos. Y por último, el concepto además de la masonería, porque la masonería fue clave. Está en todo tu libro, digamos, permanentemente presente el tema. Es que fue impresionante, Paul, fue impresionante. Y no solamente desde las cuestiones, si querés, hasta anecdóticas. Y bueno, está la cuadra del compás en el plano, eso, si querés, sí, es pintoresco, pero no te va a la sustancia. En la sustancia vos tenías cómo los masones deciden jugar fuerte y apoyarse en esa ciudad para marcar una señal al resto del país. Te doy un solo ejemplo. El concepto del cementerio. Y para los que no se están escuchando, dicen, ¿cómo el concepto del cementerio? ¿Qué tiene que ver? En aquellos tiempos, la iglesia se encargaba del registro civil, se encargaba de la educación y se encargaba de los camposantos. Si vos no eras católico, si no estabas bautizado, tus hijos no eran hijos legítimos, eran hijos naturales, y ustedes que son abogados saben de lo que estamos hablando, Sí. que es el distinto concepto de derechos hereditarios, toda la dinámica. Entonces ya la primera puja, registro civil. Segunda puja, las escuelas. Escuela pública, ley 1420, lo que hablábamos recién. A diferencia que si no antes, vos tenías que educarlo. Y tercer concepto, camposanto. El camposanto era, si vos no estabas bautizado, no te enterraban. Y si incluso estando bautizado vos te suicidabas, pecado mortal, eso no te autorizaban a enterrar. Entonces vos, si Dios no lo quisiera, hubieras tenido un familiar que se suicidó, date maña. Entonces la puja de decir, no, nosotros vamos a manejar el cementerio, eso fue una decisión de los masones y establecieron el cementerio ahí. Y lo último, mirando hacia el futuro. Julio Verne. Julio Verne escribe por aquellos tiempos, un poquito antes, un libro que, concepto, para los que nos están escuchando ahora, googleen cuando puedan, pongan Julio Verne, La Plata, y le va a salir una obra de él en la cual, cuando la lees,
es como si vos estuvieras leyendo el diseño de la ciudad de La Plata. La duda es que los que diseñaron la ciudad se inspiraron en ese libro, fue pura casualidad. Cuando empezás a tirar de la cuerda ves que Pedro Benoit en un determinado momento estuvo en Francia y fue compañero de medianera. Es decir, la vivienda de él era contigua a la casa de Julio Verne. Mirá vos. Es que estuvieron charlando y Benoit le contó a Verne o Verne le contó a Benoit. No sé. Increíble. Pero que en la práctica eso y diseño de futuro, La Plata fue la primera ciudad de América del Sur que tuvo electricidad. Eso lo veíamos con Paul hace un rato, pocos meses después de New York. Exacto. Así que una tremenda innovación tecnológica y La Plata en punta. Bueno, Hugo, hicimos un contexto histórico, hicimos un contexto arquitectónico, si querés, con La Plata como protagonista, pero no olvidemos que esta obra es una novela, es una ficción que entremezcla la realidad con mucha agudeza, pero tenemos un personaje central, magnífico, que es Íñigo Rocamora, y hablábamos con Paul que hay ciertos ecos de Víctor Hugo un poco en el drama de este personaje y sus amigos y relaciones y vínculos. Es como un Valjean autóctono y tiene su némesis, ¿no? Que es que podría ser Víctor Hugo o el Maseyao, ¿no? No te imaginas, perdón que te interrumpa, no te imaginas lo que me emociona que digas eso. Los Miserables es la novela más hermosa que jamás he leído. Fue hace 25 años que la leí y tengo miedo de volver a leerla por temor a que ya no esté a la altura de lo que me queda de recuerdo. Y sí, tiene y juego con eso. Sí, me alegra, James, lo que me estás diciendo. Bueno, el coronel Falcón también es un poco el inspector Javert. Claro, tiene un poco de esos ecos. Dramatizado como, en Claro. Es que cuando yo estoy haciendo la investigación histórica, James, y me encuentro que Falcón fue el primer comisario de policía designado en la ciudad de La Plata, fue como diciendo, no me puede estar pasando esto. Claro, te lo sirvieron en bandeja. Exacto, y encima yo soy pincha y él es miembro de la comisión directiva fundadora de Gimnasia. Entonces me cerraba todo hermoso. Bueno, buenísimo. Bueno, me alegro que hayamos pescado ese eco, ¿no? Creo esa que reverberancia. El egresado del Colegio Militar de la Nación. Correcto. Sí, hablando ahora en serio, Falcón, un hombre impresionante, con un recorrido extraordinario, excepcional, y lo digo en serio, que es digno de una buena biografía desarrollada por un investigador profesional del CONICET que se ponga, porque es extraordinario. Bueno, esperemos que se desarrolle y tenerla acá en el laberinto argentino. Bueno, pero con esta introducción vinculada a la ficción, que tiene su dramatismo y demás, también vemos que como personaje de la novela están aquellos inmigrantes italianos que fueron muy importantes como base en la construcción de la ciudad. Una sociedad muy primitiva, digamos, al comienzo o en los albores de esta narración, muy relegada, muy perseguida, los bachichas los llamás. ¿Qué te motivó a desarrollar todo este ideario a través de un esquema ficcional, en primer lugar, con todos los riesgos estilísticos que eso te presentó, porque además jugás mucho con los tiempos, generás un suspenso muy interesante? ¿Y por qué esa emoción al recordar a los primeros inmigrantes, Íñigo, Marco, Gianluca, personajes entrañables de tu novela? Porque sentía que de otro modo la novela hubiera sido incompleta. Mi proyecto comenzó con la idea y el ideal de A Sangre Fría de Truman Capote. Uh-huh. Es decir, un libro de no ficción, escrito como una novela, pero no ficción. Que todo lo que yo contara fuera absolutamente real. Y me encontré con una dificultad gigantesca. La primera, que hay piezas del rompecabezas que faltan. Entonces, cuando yo quisiera reconstruir ese rompecabezas, había piezas que nunca iba a poder tener. Te doy un ejemplo, James. Cuando Roca muere, sus 3 hijas pasan los siguientes 2 años eliminando todo documento
incómodo para la memoria de su padre en términos políticos, patrimoniales y de polleras. Oh. Con lo cual hay piezas de rompecabezas que no están. Y te doy un solo ejemplo, podemos seguir dando otros, pero digamos, hay piezas que te faltan. Con lo cual ya ahí hay una primera dificultad. Y segundo, el primer censo de la ciudad de La Plata se desarrolla 1 año y medio después. Son 10.470 habitantes, pero vamos a hacer como si fueran 10.000 para que calibren los que nos están escuchando. Más o menos el 40% era italiano, 20% era español, 20% eran las otras nacionalidades. Y solo Pero inmigrantes, no hijos de. inmigrantes. Sí. Y solo el restito era criollo. Con lo cual, en ese contexto, lo que te cuentan los registros de la época era, en la ciudad de La Plata, la lengua franca era el italiano. Los primeros 2 barrios de la periferia de las afueras de donde estaba el diseño urbanístico fueron la Pequeña Italia Y Calabria. y la Calabria Chica. Calabria chica. Entonces, la Piccola Italia y la Calabria Chica. Vos decís, uy. Entonces, yo lo que sentía era que si yo me concentraba en los Roca, Rocha, Pellegrini, Mitre, Sarmiento, Guillermina de Oliveira, César, Ema de la Barra, que sí, estaba contando una historia que era la historia de la élite, pero me faltaba el corazón. Cuando vos tenés que, por ejemplo, hay una unión, que la unión es Fratelanza, que cuando eran 10.000 habitantes nucleaba 3.500. El poder que tenía esa asociación mutual y lo que debía representar ese presidente de esa unión Fratelanza, debían mirar, no te digo de tú a tú, al intendente, pero casi. Sí. Entonces yo debía abordar eso. Ahora, al mismo tiempo, las siguientes dificultades eran, allí te quedan pocos retazos de ese registro histórico. Entonces hay que absorber por antologías de cartas, hay que escuchar los cuentos de la familia, los recuerdos familiares, las historias de otros italianos. La mía Swatch era italiana, que encima me reta siempre, me dice, no es Swatcher, Swatch, en definitiva, yo no parlo, ma ho capito italiano. Entonces era sentarme con mi suegra y decirle, ¿qué viviste? Y abrevo en algunos personajes, hay uno, sin spoilear, Nano, que es una combinación de personas que yo conozco, y uno de ellos es el padre de un amigo mío, Miguel Parisi, que yo lo conocí desde que yo era chiquitito y murió hace un par de años, a los 90 y algo, y él era nacido en Italia, y hasta el día que se murió no hablaba español. Entonces, como máximo cuando le decías, discúlpeme, no lo entiendo, pues nosotros no lo tuteamos, no lo entiendo, te combinaba un par de palabras en cocoliche, lo suficiente para que entendieras el concepto, y seguía hablando en italiano. Entonces yo cuando escribo a Nano, decidí escribirlo y que solo hablara en italiano, una forma de honrar a aquel. Y en definitiva, entonces ahí, cierro con esto, muto del ideal de apuntarle a Sangre Fría de Truman Capote, y empiezo a recorrer el camino de la combinación de Félix Luna con Soy Roca y los 2 libros de Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón y Santa Verita, en el cual vos no tenés claro cuánto es real y cuánto es ficción, y que varios pegaron patinazo con las obras de Tomás Eloy, y Tomás Eloy tenía que decir, no, perdón, esa es mía, esa no ocurrió realmente. Juan Domingo no dijo eso. Estuvo por acá Tomás Eloy de alguna forma. Un genio. Sí, hicimos un episodio Con su hijo. Un genio. sobre Santa Evita que fue muy, muy lindo. Está muy bien lograda y poco contada, digamos. En el mundo académico hay obviamente grandes historiadores que han cubierto la gran inmigración, especialmente la italiana y la sociedad de fomento y mutuales,
pero vos acá le das un protagonismo en la novela que finalmente para mí domina la trama, digamos, y la contrapone contra estos otros que sí son la élite, y vos pintás o la novela los presenta como hombres en el sentido, porque básicamente hombres así, no por un tema de género, sino que eran hombres, por un lado, superhombres, ¿no? Mismo Rocha, hablábamos con Jaime antes digamos, fundó 3 ciudades, no solamente fundó La Plata, fundó creo que 3 Arroyos, Necochea, General Vidal, pero además fue legislador, fue diplomático, y eso... Para, Paul, y te sumo un par de cosas más. Y veterano de la Guerra del Paraguay, sí, y doctorado en Derecho. Así, sí, un jurista. Entonces... Y traductor de novelas. E intentó una obra de teatro. Una obra de teatro. Pero me quería referir porque el enfoque, estamos con este libro y con este momento histórico, porque es un punto de inflexión, en cierto modo la revolución del 90 es un punto de inflexión. Lo que se derrama de tu ficción, si querés, es una cierta decadencia. Hay exceso, hay corrupción, un tema que vos conocés como pocos. Hay una confusión del erario público con el patrimonio privado. Claro. Hay como una suerte de... Esto es un poco el Far West, y el que llega más lejos se queda con las tierras, ¿no? ¿Querés comentar un poquito eso y si está exagerado o no está nada exagerado y verdaderamente esto, digamos, contribuyó al surgimiento quizás de otros protagonistas en el escenario político? Es un muy buen punto, Paul, y me alegra que lo remarques, porque sí, el contexto histórico explica lo que ocurrió luego en 1890, 1893 y todo lo que vino después. Porque a menudo miramos la generación del 80 de una manera, si queremos, superficial. Sí, pasteurizada, digamos. Exacto. Con algunos aspectos muy buenos, como podríamos decir la ley 1420, como esta idea del concepto que hoy nosotros lo tomamos como algo normal, que es la separación iglesia-estado, pero en aquellos tiempos no. Y con hombres capaces, lúcidos, inteligentes, preparados. Roca era brillante, Rocha estaba preparadísimo, Pellegrini, un gran piloto de tormentas. Sí. Y podemos seguir mencionando también mujeres. Wilde. Sí, bueno, Eduardo Wilde le metió el hombro a la lucha contra la fiebre amarilla, Sí, cuando había que meterle y no sabías si llegabas a tu casa a la noche. Entonces, hombres y mujeres brillantes, pero que también tenían su lado B, como cualquiera, sus luces y sus sombras. Y esas sombras eran, entre otros, algunos que eran venales, corruptos, otros que eran miserables, otros que eran mujeriegos, otros que eran lo que vos quieras, porque eran personas, seres humanos. Y para mí era interesante el mostrar esto. Es una generación con sus luces y sus sombras que en definitiva termina siendo más enriquecedor. Porque esa misma generación que alumbra la ley 1420, alumbra la ley 4144, que es la ley que le permitía que si vos, inmigrante, no me gusta lo que vos pensás, yo te rajo sin intervención de un juez federal y te deporto afuera. Te adiós con los derechos, garantías y lo que quiera, afuera. Y al mismo tiempo, un contexto histórico en el cual las tensiones entre te necesito, pero hasta ahí. Entonces, la generación del 80 que convoca inmigrantes de todo el mundo y que convoca todo tipo de inmigrantes, desde hombres y mujeres brillantes y que vienen a ocupar puestos de excelencia como catedráticos o al frente de museos o de observatorios astronómicos, y después infinidad de hombres y mujeres, sobre todo hombres, que venían a fare la América, a hacer la América, a laburar, a poner el hombro, a levantar los edificios, las catedrales, todo lo que fuera necesario. Ahora, a esos hombres, al mismo tiempo era, vos venís, pero bajo mis reglas. Vos venís, pero no tenés derechos políticos, laborales ni sociales. Vos venís, pero acá sos básicamente lo que hay un gran investigador del CONICET, García Basalo, que él habla de el camino del esclavo blanco. Sí. Te da gracia que tenés laburo porque vos en Europa no tenías para comer. Así que quedate calladito y seguí laburando. Entonces,
Y hasta ahí llegabas. Ahora, esa generación que decide venir, se la banca. Ahora, los hijos de esos hombres que nacieron eventualmente en Argentina, que fueron educados en las escuelas argentinas y, con todo derecho, son argentinos, dicen, pará, momentito, yo soy tan argentino como vos, yo hablo español como vos, yo tengo los mismos derechos que vos, de acuerdo a la Constitución que vos me enseñaste a mí, con lo cual, correte. Y ahí es donde empieza la puja. Puja que mencionaste antes vos, James. Esa palabra, bachicha, es feroz. Bachicha, en el lunfardo argentino de la época, era la colilla del cigarrillo que terminaste de consumir, arrojás al piso y la pisaste. Es decir, despreciable. Es lo último de lo último. Entonces, cuando alguien te decía bachicha, era lo mismo que decirte, ni siquiera rata. Era decirte... un insulto tremendo. Exacto. Y eso explica ese caldo de cultivo que va creciendo y entonces, en definitiva, yo soy argentino, mis padres son italianos, pero yo soy argentino, yo estoy creciendo, yo estoy madurando, yo quiero mi derecho y encima está el voto cantado y un régimen oligárquico conservador que no me deja y está el fraude y que además si estornudo me robaste mi voto. Y eso lleva al choque y al surgimiento de lo cívico, lo radical y todo lo demás. Nosotros apreciamos mucho en la lectura de la novela, siguiendo un poco esto que mencionaba Paul antes, la forma en que vos humanizás a los grandes próceres que aparecen como caracteres dentro de la ficción. En particular, nos llamó la atención en la pintura de Dardo Rocha esa escena tremenda de la pérdida de su hijo, el dolor que lo embarga a la mujer, el amor que le profesa a la esposa, cómo la cuida, cómo tiene que equilibrar la tremenda pelea política en la que estaba y el tremendo esfuerzo que significaba la creación de la ciudad con la tensión de la situación de su propia familia, lo que hace para tratar de equilibrar esa situación de duelo por la que estaban atravesando, mientras la pelea con Roca era tremenda. Mencionás espionaje, emisarios que estaban como dobles agentes, ¿no? Que llevaban y traían información. Y también los señalaba Paul, esa vocación de estos personajes de enriquecerse también en esa actividad, ¿no? Esa confusión entre el erario público y el erario privado. Esas grandes mansiones que se hacían traer esos elementos ostentosos y lujosos de Europa para ellos mismos a costa del... Y después también mencionas algunas cuestiones vinculadas con los préstamos de los bancos, las facilidades que se les daban a los amigos de los amigos. Contanos un poco cómo llegaste a estos hechos, ¿no? With the little help of my friends. Con una pequeña ayuda de mis amigos. ¿Y qué quiero decir con esto? Aprovecho más para, así como les agradecí en el libro, les agradezco en este podcast, es hombres y mujeres que trabajan en archivos como el Archivo General de la Nación, el Archivo Histórico de la Provincia, Museo de la Policía Federal, Museo Dardo Rocha, Museo del Servicio Penitenciario, el Ejército, la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Abreven archivos por todos lados, el Archivo de la Masonería, donde a su vez hay empleados que, claro, yo llegaba, terminaba de trabajar y en vez de irme a mi casa me iba al archivo. Entonces, claro, ya me conocían. Me decían, Hugo, te encontré para vos, no sabés las cartas que encontré de Dardo. Blum, me traían las cartas. Y uno empieza a vislumbrar el lado B, es decir, no sus discursos públicos, sino sus comentarios privados. Y esos comentarios en los cuales, por ejemplo, Rocha le escribe a un amigo sobre cómo está Paula, su mujer, tras la muerte de Melchor. Y entonces ahí vislumbrás ese lado más humano, la carnadura. Lo mismo que podés leer el surgimiento del amor que excede al amor entre primos, entre Rocha y su esposa, su futura esposa Paula. A ver, para los que están en el podcast, Dardo Rocha se casa con su prima hermana Paula Arana. Pero esto, que además se criaron en la misma casa, o sea, se conocen de que eran nenes. Ahora, cuando Rocha va a pelear a la guerra del Paraguay,
y es herido en combate y es héroe de combate, o sea, eso para otra historia. Pero en definitiva, están las cartas en las cuales Paula empieza a decir, mira, te extraño en serio, y te extraño no como primo, y el otro le empieza a responder, y vos vas viendo el surgimiento de algo más. Entonces esas cartas, en tiempos en los cuales no existía el teléfono, no existía el WhatsApp, no existía el email, la única forma de comunicarte a distancia era las cartas. Está todo, desde Qué lo íntimo Sí. hasta lo venal, que eran estas cosas. Por ejemplo, hay un colaborador que cuando se está yendo a Europa, Faustino Jorge Rocha, le dice, y ya que estás, traete de allá, traete que a Paula le gustan unos jarrones y unos frascos y unas copas, era todo con dinero público. Ahora, claro, ahí tenemos nosotros el riesgo, Jaime, de decir, bueno, ¿hasta dónde lo podés aplicar y dónde podés caer en un anacronismo? Y esto yo lo hablaba con un catedrático de la Universidad de La Plata, porque me decía, ojo, Hugo, pues estás pisando el palito, porque vos estás aplicando el Código Penal argentino vigente. Y ese vigente ahora no era el que estaba vigente en aquel tiempo, donde hay una figura penal que, pues yo decía, eso es dádiva, ¿viste? En otro caso, ¿no? Eso es dádiva, esto otro es malversación de caudales públicos. Dice, ojo, no vayas a pisar el palito, me decía a mí. Entonces, más de una vez yo tuve que frenar, poner el freno a mano, diciendo, uy, acá lo que nosotros vemos hoy como que está mal, en aquellos tiempos era lo más normal del mundo. Decían, como no va a ser así. Hay, la novela tiene su ritmo, una especie de crescendo, y hay un punto, bueno, llegamos a la revolución del 90, digamos, y al surgimiento de las boinas blancas y de la figura de Alem principalmente, Aristóbulo del Valle también, y el joven Irigoyen. Los insertaste en la trama hábilmente, pero para mí es central, porque es como el umbral de la Argentina que se viene. ¿Cómo los trabajaste estos personajes, digamos, especialmente Alem y Irigoyen, que después, sin dar spoilers, la revolución termina como termina, consiguen quebrar con el desastre de la presidencia de Juárez Celman, pero la revolución de cierta manera continúa, digamos, en diferentes partes del país, y vos usás esta batalla de Ringueletto, digamos, esta localidad, que para mí es importantísimo que también se comprenda el contexto en el cual nace, si se quiere, este gran partido argentino que es la Unión Cívica. Lo que tenés allí es, me apoyé en varios años de investigación, en los cuales, para una entrevista, un veterano periodista del diario El Día de La Plata, Marcelo Hortale, me pidió que lo contara, así que te puedo decir el número. Fueron más de 200 libros y papers académicos que leí para armar lo que pude de rompecabezas, que a su vez después me senté y escribí una suerte como de orden cronológico que tiene más de 150 páginas, Times New Roman 12, interlineado sencillo, de decir, bueno, 19 de noviembre de 1882, 10 de la mañana, tal cosa, 11 y media de la mañana, tal otra, 11 y 30, tal otra, para irme organizando primero cronológicamente, para después ver cómo armaba esto en la novela, es decir, los saltos temporales, claro, todos los juegos, ¿no? Y después... Porque, aviso, hay mucho salto temporal. Sí. Y después además me apoyé de manera intensiva en algunos catedráticos y académicos y en determinados libros. Entonces, Alem, el doctor de Marco, 3 veces presidente de la Academia Nacional de Historia, lo volví loco. Pobre, lo volví loco. Y durante la pandemia, que no podíamos salir, era correo electrónico. Doctor, necesito, ¿me puede orientar? Me decía, bueno, según mis archivos, tenía una paciencia, me tuvo. Me leí su libro sobre Alem, abrevé también otros libros de historia. Entonces, traté de ser lo más consistente posible para después, a su vez, tratar de vislumbrar lo que llevó a ese estallido, que es esa combinación de crisis económica, colapso bancario, sí, o corrida bancaria. Hay, de hecho, paréntesis, hay una novelita. La Bolsa. La Bolsa. Martel. ¿Lo leíste? ¿Viste Sí, lo que es esa novela? Parece escrita
En la época de Menem, no sé. Es impresionante. Entonces hay obras que puedo ir mencionando otras. Como hay un par de Eugenio Cambaceres que te permite ver cómo veían desde la élite a los inmigrantes. O podés leer, por ejemplo, de Edmundo de Amicis, Océano, Sí. que es la crónica de él arriba de un barco, viajando en primera, pero bajando a tercera, para ver cómo los inmigrantes venían. Y hombres que mueren embarcados, un niño que nace y le ponen el nombre del propio barco al niño. Bueno, Edmundo de Amicis es un personaje de tu propia Sí, novela. sí, sí, Lo sí. hiciste ficción. Sí, porque además es real que él estuvo en La Plata y fue nombrado padrino de la Unión de Fratelanza. Entonces voy jugando, pero en definitiva yendo a la batalla. Además abrevé en, por ejemplo, los partes de guerra que emiten el general Campo de un lado y a su vez el coronel Falcón del otro. Y vos lo mirás y no tiene nada que ver uno con el otro. Así que pasó acá. Entonces tratás de unirlos y terminé yendo incluso al lugar Ah, wow. donde pelearon, que logré ubicarla y que por suerte todavía hoy es un descampado, porque está insertado entre las vías del tren, el arroyo El Gato y la autopista La Plata-Buenos Aires. Está alambrado, es propiedad privada, así que si el dueño o dueña está escuchando, le pido disculpas, pero durante 5 años, cada 8 de agosto, día del combate, yo me fui a la hora del combate y me metí a caminar por el predio. Entonces vi el predio con sol, con lluvia, con viento y el día más lindo de todos, con niebla. Con lo cual vos estabas adentro del predio, pasando las vacas, y vos no podías ver a 30 metros, con lo cual no había cable, no había nada que te interrumpiera cómo había sido ese lugar en aquel tiempo. Y fui haciendo eso, un esfuerzo de tratar de Revivir. vislumbrar por lo menos qué pasó. Muy interesante. Bueno, volviendo a la parte ficcional de la novela, digamos que Íñigo, que es su personaje central, reúne muchas de las virtudes que le reclamamos a un héroe, ¿no? A un héroe de una novela Sí. romántica o una novela de aventuras. Muestra piedad y solidaridad con sus coterráneos italianos, y les lee y les escribe las cartas para sus familiares. Muestra lealtad con sus amigos, al punto de jugarse la vida por ellos. Muestra liderazgo cuando hay que mostrar temple para enfrentarse a los enemigos. Urde estrategias para poder avanzar ficcionalmente en la trama, pero en su proyecto de vida, en su proyecto de solución de los dilemas que la novela le plantea. Es valiente al enfrentarse a sus enemigos. Desarrolla un amor romántico y tal vez no correspondido o inalcanzable. Imposible. ¿Va a haber más aventuras de Íñigo Rocamora en el futuro? ¿O ese personaje tan entrañable que lograste desarrollar? ¿Lo tenés ahí en el...? Ese es un dilema. ¿El A ver, candelero? primero, sobre los personajes. Yo me daba cuenta que Íñigo se me estaba convirtiendo casi en un superhéroe, un superhombre. Y entonces hubo, sin spoilear, 3 decisiones que tomé que fueron a propósito, como diciendo, lo lamento, Íñigo, pero te tengo que tirar abajo del camión, no te pueden salir todas bien. Y entonces, eso, hay 3 decisiones que a propósito quise darle, si tiene esas grandes luces, que tuviera también sus grandes sombras. Entonces, sin spoilear, después de fuera del micrófono hablamos sobre eso, pero en definitiva eso. Y tengo en la cabeza un libro sobre el cual ya he empezado la investigación, que no va a ser la continuación. Dicho de otro modo, Íñigo se termina acá. No hay Ciudad de las Ranas 2. Pero sí hay una novela que no es la continuación, sino que tampoco es la complementación, sino que cruza caminos con esta. Y que eventualmente puede llegar a incluir algo ahí. Claro, porque ambos siguen, o sea, tanto Íñigo no se muere y Ramón Falcón sabemos que tiene Exacto. un par de décadas más de vida muy Exacto. activa y muy prominente.
De hecho, te cuento algo para que te rías, Paul. Yo me llevo súper bien con mi mujer. Este año cumplimos 25 años casados. Pero por la vuelta de la vida, este libro, yo venía tan afanado. Este es el 8º borrador del mismo libro. O sea, lo que vos tenés es el 8º borrador. Pero yo venía embalado, no sé qué, entonces yo le daba a leer el borrador a mi mujer y mientras que estaba ahí viendo que termino otro libro, no sé cuándo, yo ya estaba escribiendo otro. Entonces cuando mi mujer empezaba a leer el mío, le digo, no, tarde, ya no es el mismo libro, boom, así, no sé qué, yo seguía. Con lo cual mi mujer leyó el libro cuando yo estaba así, impreso. Entonces hubo un día, se enganchó todo un fin de semana y cuando yo me voy al supermercado, esto fue, el primer libro me lo dieron a mí y a su vez yo se lo di a mi mujer. Entonces, me voy al supermercado, vuelvo, y mi mujer me sale a la puerta. Ya venía a la bolsa del supermercado así. Mi mujer me abre la puerta. Dice, no lo voy a spoilear, ¿no? Pero, no podés hacer eso. ¿Cómo lo mataste a...? Llorando. No tenés dignidad, no tenés corazón, no sos buen tipo. Todos los gritos en la calle. Sufrió. Los vecinos, yo creo, dijeron, ¿qué carajo hizo este tipo? Y al mismo tiempo para mí fue el momento que dije, si logré que mi mujer, que lleva conmigo, si sumamos los años novios, 30 años juntos, si logré que se abstrajera de mí y se metiera en la novela, logré algo. Bueno. Sí, yo creo que sí, definitivamente hay, tenemos que ir cerrando, Jaime, pero para nuestros amigos del laberinto hay muchos otros personajes que está la figura de Benoit, que yo creo que el arquitecto. que es el arquitecto, el diseñador, si se quiere, de la ciudad de La Plata. En las bambalinas está la figura de Francisco Moreno, el perito Moreno, y de Ameguino también, y del cacique, que son historias también un poco oscuras de nuestra historia, que aparecen. Así que bueno, un libro muy recomendable, ya pasó el verano, pero para el invierno también se puede leer. Bueno, pero James, siempre enfrentamos a nuestros invitados a una pregunta que es un poco el leitmotiv que genera el hilo conductor de todos nuestros episodios, que no podemos dejar de hacerte. Y es la siguiente: ¿qué muros metafóricos de nuestro laberinto argentino considerás que fueron construidos, destruidos o deconstruidos en esta época que tan bien describís en tu novela, mientras los muros concretos de la ciudad de Las Ranas eran erigidos por esos inmigrantes italianos que dejaron ahí su huella? Te diría que aquella generación, y por aquella generación no solamente incluyo la del 80, sino los inmigrantes, digamos, esos hombres y mujeres que vivieron en aquel periodo, cimentaron el país que tenemos hoy, con sus luces y sus sombras. Entonces, cimentaron un país que nos dio una educación, que todavía hoy cosechamos los frutos tardíos de aquella generación. Era un país que tenía, una vez me fijé, tenía el 89% de los habitantes eran analfabetos. 9 de cada 10 que caminaban por la calle, analfabetos. Y al cabo de 20 años se convirtió en el país más alfabetizado de América Latina. Y todavía hoy cosechamos esos frutos tardíos. La escuela pública hoy está mal, pero todavía hoy es una oportunidad. Eso por el lado positivo. Y después también, por el otro lado, las sombras. Sombras de intolerancia, sombras de corrupción, sombras de agachadas, de traiciones. Pero yo prefiero quedarme con lo luminoso. ¿Y por qué te digo? Porque el haber hecho esta investigación que me tomó 5 años, para mí fue como un viaje de descubrimiento, un viaje de aprendizaje. Y haberle conocido las sombras a esa generación me generó esperanza por lo siguiente. Si al cabo de 5 años de investigarlo, lo único que hubiera encontrado era maravilloso, si hubiera encontrado que todos eran estadistas como Konrad Adenauer, santos como la Madre Teresa, inteligente como Einstein, estamos fritos, nunca más tenemos una generación así. Ahora, si con aquellos vicios y aquellas sombras, esos hombres y mujeres fueron capaces de alumbrar ciertas luces y consensuar algunas políticas de Estado, hoy también podemos.
Bueno, con esa línea de esperanza vamos a dar por concluido este episodio del Laberinto Argentino, del cual nos enorgullecemos mucho porque hemos tenido a un gran invitado y a una hermosa novela. Así que muchísimas gracias, Hugo, por tu participación. Te felicitamos. Muchísimas gracias. Y Paul, nos volvemos a ver pronto. Sí. Y gracias a todos nuestros seguidores que saben que nuestro Instagram y nuestro Facebook sigue alimentándose con esta locura que hemos llamado Laberinto Argentino. Otro momento épico que es el de Malvinas en la próxima reunión. Muchas gracias. Laberinto Argentino. Un personaje central, un invitado y un libro.